Buenas noches, estimados aprendices. El día de hoy, 28 de junio, damos inicio a la sección en línea. Vamos a ampliar estas 4 evidencias que estamos tratando la presente semana. Entonces, para despejar esas dudas que tengan sobre la realización de cada una de estas 4 evidencias. La primera evidencia, el primer tema es tránsito y regulación. En este caso vamos a tener que realizar 2 evidencias, la GA6 280 60 1089 AA5EB01, que es el video sobre cómo controlar y regular el tránsito. Un video de 3 minutos, donde ustedes explican cómo van a realizar o cómo van a controlar y regular el tránsito. La GA6 280 60 1089 AA5EB02, dibujo o plano esquema ilustrado de un plan de tránsito. La segunda actividad es atención a víctimas y protección. Entonces, las evidencias que tocan realizar es diagrama paso a paso sobre un mapa de procesos para atender un herido. La otra evidencia es la GA6 28060 1089 AA6EB02, video sobre primeros auxilios y uso de elementos de protección. Los acuerdos, la puntualidad, le agradezco su puntualidad el día de hoy. 0 distracciones, vamos a tener disciplina en el micrófono y preguntas por el chat. La primera evidencia vamos a desarrollarla, que es sobre un video sobre manejo y regulación del tránsito. Entonces, el manejo adecuado del tránsito en los controles operativos de los agentes y funcionarios policiales deben comprender una serie de conceptos técnicos para dar solución. Una de las soluciones más populares para abordar el problema de la congestión es la regulación del tráfico a través de señales. Ojo, esto es lo que influye mucho cuando nosotros estamos regulando las señales corporales que el aprendiz debe conocer y practicar. Por ello, esta es la evidencia. El aprendiz debe realizar un video donde explique de manera directa las posturas de la dirección y regulación del tránsito. Sin embargo, voy a preparar este video como algo explicativo para que ustedes tengan más o menos un concepto de lo que deben realizar. Bueno, imaginemos esta escena por un momento. Es hora punta, vamos al volante, en medio de un cruce enorme, y de repente, ¡puf! Los semáforos se apagan por completo. Caos total, ¿verdad? Es una de esas situaciones que nos ponen a todos los nervios a flor de piel. Pero justo en medio de ese desorden monumental aparece una figura. Un agente que casi como si estuviera dirigiendo una orquesta empieza a mover los brazos y de repente vuelve la calma. Hoy, en este análisis visual, vamos a meternos de lleno en cómo lo hacen exactamente. Vamos a descifrar ese fascinante lenguaje corporal, las posturas y, por supuesto, el uso del silbato del agente de tráfico. Es pura comunicación en movimiento. Pero antes de nada, vamos a plantear una de esas preguntas que parece ir en contra de todo lo que nos enseñan en la autoescuela. Atentos a esto. ¿Qué pasa cuando la orden de una persona entra en conflicto directo con un semáforo en verde? O sea, la máquina dice que pasemos, pero la gente dice que paremos. ¿Qué hacemos? Vale, vamos a desentrañar esto porque es súper importante. Aquí entra en juego un concepto legal que se llama prelación, o para entenderlo mejor, la supremacía de las señales. Básicamente es la regla de oro, la jefa indiscutible de la carretera. Significa que lo que dice el agente de tráfico manda sobre absolutamente todo lo demás. Da igual si hay un semáforo en verde, una señal de stop temporal o líneas continuas en el asfalto. El agente es la autoridad suprema. Y ojo, conocer este idioma que hablan no es un simple dato curioso, es vital y obligatorio para todos los que compartimos la vía. Así que, para dominar todo esto, hoy vamos a seguir esta ruta. Primero hablaremos de la autoridad máxima de tránsito. Segundo, el lenguaje del cuerpo. Tercero, las señales con los brazos. Cuarto, el uso del silbato. Y para terminar, el punto 5, banderas y señales luminosas. Vamos a ello. Empezamos con la sección 1.
Autoridad máxima de tránsito, los reguladores definitivos. A ver, creo que es fundamental cambiar un poco el chip. Solemos ver a la gente como la persona que está ahí para ponernos una multa, pero en realidad su papel principal... Bueno, imaginemos esta escena por un momento. Eso la punta, Está libre y nos da permiso, dándonos la espalda. El mensaje es... A ver, creo que es fundamental cambiar un poco el chip. Solemos ver a la gente como la persona que está ahí para ponernos una multa, pero en realidad su papel principal es ser nuestro guía. Pensemos en un accidente grave, unas obras que nadie esperaba o, como decíamos antes, un apagón de semáforos. En esos momentos críticos, ellos toman el control para evitar riesgos. Básicamente actúan como un escudo protector para garantizar que todos lleguemos sanos y salvos a nuestro destino. Pasamos a la sección 2, el lenguaje del cuerpo, interpretando la postura. Fijaos bien en esto, porque la postura de la gente lo es todo. Es como el semáforo principal. Si nos acercamos a un cruce y vemos a la gente totalmente de frente o dándonos la espalda, el mensaje es clarísimo, alto. Es literalmente un muro humano. Ante esta postura, ya sea de frente o de espaldas a nosotros, la circulación está cerrada. Nos toca detener el coche inmediatamente antes de llegar a la intersección. No hay lugar para dudas aquí. Ahora, en cambio, imaginemos que ese mismo agente se gira y se pone de perfil. Nos está mostrando los flancos, el lateral de su cuerpo. Pues bien, la historia cambia por completo. Esta postura lateral es exactamente igual que un semáforo en verde brillante. Nos está diciendo de forma clarísima que la vía está libre y nos da permiso absoluto para continuar la marcha sin problema. Vamos con la sección 3, señales con los brazos, dirigiendo con precisión. Bueno, una vez que tenemos clara la postura general del cuerpo, toca fijarse en los brazos, porque aquí es donde la cosa se pone específica. Los brazos añaden los matices. Por ejemplo, si vemos un brazo extendido formando un ángulo de 90 grados en posición horizontal, eso significa prevención. Nos avisa de que la situación va a cambiar y nos van a cortar el paso en breve. Pero si vemos un brazo levantado en alto o la palma de la mano mirándonos fijamente, eso es un alto total e indiscutible. Hay que clavar los frenos. Y luego está ese gesto súper dinámico que seguro que todos hemos visto alguna vez. Un brazo extendido moviéndose repetidamente de arriba a abajo, como si estuviera botando una pelota imaginaria. Este movimiento transmite una urgencia muy concreta. Da igual si nos acercamos por delante, por detrás o por un lado. Si vemos este gesto, nos está ordenando que reduzcamos la velocidad de inmediato. Hay que levantar el pie del acelerador sí o sí. Sección 4, el uso del silbato, descifrando el sonido. Claro, en un cruce gigantesco y lleno de ruido, a veces la vista no da para más. Por eso entra en juego el sonido. El silbato de un agente tiene un código muy, pero que muy estricto. Si escuchamos toques cortos, frecuentes y repetitivos, eso es máxima alerta. Significa que hay que detener el tráfico inmediatamente. Es un sonido muy urgente y punzante. En cambio, si oímos un solo toque largo y sostenido, eso es que todo fluye. Es la señal acústica para arrancar y reanudar la marcha de forma segura. Y llegamos a la sección 5, banderas y señales luminosas, herramientas adicionales. A veces, sobre todo en obras o situaciones especiales, los agentes y el personal de carretera usan herramientas físicas para ayudarse. Y aquí el código de colores es súper intuitivo, casi como el de un semáforo de toda la vida. Una bandera roja levantada significa exactamente lo que imaginamos, calzada cerrada temporalmente, no se pasa. La verde, todo lo contrario, nos indica que la vía vuelve a estar abierta. Y la amarilla nos dice, ojo, precaución extrema, porque seguramente hay un peligro muy cerca y tenemos que estar con los 5 sentidos alerta. Pero claro, ¿qué pasa cuando cae el sol? La seguridad no se va a dormir. Para mantener este mismo orden visual en plena oscuridad, los agentes recurren a herramientas reflectantes y luminosas. Hablamos de esos bastones brillantes, linternas espectaculares y chalecos retroreflectantes. Gracias a todo este equipamiento, pueden replicar en la oscuridad exactamente los mismos movimientos de brazos que acabamos de repasar. Es como ver un ballet de luces en medio de la carretera, asegurando que todo funcione. Y esto nos lleva a un detalle buenísimo. Seguro que al leer esto a todos nos viene a la cabeza la típica escena de película de Hollywood. Un coche de policía enciende las sirenas y las luces destellantes detrás del protagonista, obligándole a parar. Pues oye, resulta que no es solo cosa del cine, es una norma de tráfico totalmente real y oficial. Si un coche patrulla emite esa luz roja o amarilla destellante hacia nosotros desde atrás, la orden es apartar nuestro vehículo hacia el lado derecho, parar con total seguridad y esperar instrucciones. Para terminar, vamos a darle una vuelta a todo esto.
Muchas veces pensamos que aprendernos estas posturas, los toquecitos del silbato, o qué significa un bastón luminoso, es solo un tostón teórico para aprobar el carnet de conducir. Pero en realidad es mucho más. Entender este lenguaje humano estructurado es la base absoluta para que no acabemos todos chocando en los cruces. Es lo que nos permite cooperar en la carretera. Y paremos a pensar un segundo. En un mundo donde dependemos tantísimo de la tecnología, los sensores y la automatización, ¿nos resulta fascinante que unos simples gestos humanos y un buen uso del lenguaje corporal sigan siendo nuestra mejor herramienta para evitar el caos total? Da que pensar. Bueno, eh, aquí están las posiciones que ustedes deben realizar en el momento de hacer el video. Son dos posiciones. Primero, la del cuerpo. Cuando el cuerpo está de frente y de espalda, nos indica que deben de parar. Los flancos diríamos que son nuestros hombros, nuestros flancos. Cuando los flancos, cuando ustedes están de lado, indica o asimila a una luz del semáforo verde. Esa es la posición del cuerpo. Ahora la posición de las manos. Los brazos extendidos horizontalmente para detener el tráfico. Movimiento de barrido para indicar precaución. Brazo derecho hacia arriba para indicar precaución también. Palma derecha hacia adelante para detener el vehículo. Brazos extendidos para mantener la detención. Y ambas palmas hacia adelante para detener el tránsito total. Entonces yo le había entregado unos videos explicativos en la clase anterior, donde lo podemos realizar. Acá aquí la presentación, aquí tienen un link donde ustedes pueden mirar ese video nuevamente. Esta es la presentación. Recuerden que yo todas las presentaciones se las subo al Drive. Lo que tienen que ingresar, esta misma presentación está en el Drive y la pueden utilizar. Entonces, para realizar este video, el aprendiz tendrá en cuenta los siguientes pasos. Realizar un libreto y organizar las ideas sobre la presentación y realizar el video. Entonces, ubicar un espacio adecuado, que no tenga ruido ni nada de eso. Indicar las posturas que va a realizar. Parámetros de duración del video son 3 minutos. Se pueden utilizar editor de videos. No se aceptarán videos con contenido que trasgraden la identidad de género. Se recomienda evitar vestimenta como vestido de baño, pantalonetas o presentación sin camisa o blusa. Y los formatos del video puede ser para mí un MP4 o un AVI o MPEG-4. Esa es la primera evidencia sobre el video. Todavía nadie ha enviado. Fue Marlon que envió el video, pero no tuve la oportunidad de observarlo porque no tenía la forma como verlo. Entonces, como le expliqué al inicio, hagan la presentación, hagan una portada y en la portada me dejan un link del video que hayan realizado. Lo pueden subir a YouTube para yo tener la forma de observarlo. Segunda evidencia, plan ilustrado de manejo de tránsito. Entonces, las ilustraciones son una buena forma de comprender información a través de imágenes y mensajes cortos que tienen la virtud de otorgar un aprendizaje más intuitivo y recordar fácilmente los conceptos de que quieren transmitir. En esta evidencia, el estudiante tendrá la oportunidad de organizar un plan de manejo de tránsito con ilustraciones tanto de los elementos, las calles, los agentes de tránsito y los actores viales. Para llevar a cabo la actividad deberá realizar las siguientes acciones previstas. Plan de manejo a trabajar se relaciona con una obra,
realizar la lectura del anexo, la cartilla de plan de manejo de tránsito. En la carpeta está la cartilla que ustedes la pueden utilizar. Elaborar un banco de imágenes que considere necesarias para la realización del plan ilustrado. Una presentación de PowerPoint, ubicar las imágenes con textos breves de cada mensaje que desea transmitir sobre el plan. Y terminada la ilustración, debe elaborar un glosario de términos. Entonces, más o menos, bueno, lineamientos generales para la entrega. Producto a entregar, una ilustración y glosario de términos. Formato PDF. Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente, acceda al espacio Plan Ilustrado de Manejo de Tránsito GA6 280 60 10 89 AA5 EB02. Bueno, muchachos, mire, este es un plan de tránsito o manejo de tránsito que realizó uno de ustedes. Entonces, aquí están todos los elementos, la descripción de los elementos y está la elaboración del plan de tránsito. Pueden guiarse con este para que tenga más o menos esa idea de cómo realizar ese plan de manejo del tránsito. La tercera evidencia. Pero ya esto va relacionado con brindar la atención primaria a las víctimas de accidentes de tránsito acorde con las prácticas de seguridad y salud en el trabajo. En esta actividad de aprendizaje vamos a tener dos evidencias. Mapa de procesos de atención de primaria o primaria a víctimas. Mapa de procesos de atención primaria a víctimas. Este es un mapa de procesos, es una herramienta gráfica que muestra la secuencia de pasos involucrados en un proceso para producir un resultado deseado. Esta herramienta puede ayudar a los aprendices a entender cómo se producen los resultados de una manera más clara, visual. También puede ayudar a identificar puntos críticos en el proceso de atención primaria a las víctimas e identificar áreas de mejora y aplicar con certeza los procedimientos que se desprenden de estos procesos o de este proceso. Entonces, los lineamientos generales para la entrega, producto de entregar un mapa de procesos de atención primaria a víctimas, formato PDF, extensión mínimo una página, fácil. Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de actividad correspondiente y acceda al espacio Mapa de procesos de atención primaria a víctimas, GA 6 280 60 1089 AA6 EB01. Muchachos, mire, también tomé de una de las actividades realizadas por ustedes. Este es un mapa de procesos para la atención de las víctimas en accidente de tránsito. Aseguramiento de la escena, aplicación de bioseguridad, valoración primaria. Primero hay que valorar y después que se va a realizar la atención primaria de los primeros auxilios, proceso de apoyo, transferencia del servicio receptor, seguimiento de los signos vitales, inmovilización de la víctima. Mire, esos a veces a usted le va a tocar, pero esos minutos o esos segundos son muy, muy primordial para salvar una vida. Lo que realicemos en ese momento o el procedimiento que realicemos en ese momento puede salvar muchas vidas. Entonces vamos a ver una explicación sobre este procedimiento. Atención de víctimas. Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema donde, literalmente, cada segundo y cada milímetro cuentan. La atención prehospitalaria de traumatismos. Solemos pensar que esto es solo el trámite del traslado al hospital.
pero nada más lejos de la realidad. Es el eslabón más crítico de la cadena de supervivencia. Las decisiones que se toman ahí, en mitad de la calle o en la cuneta de una carretera, marcan por completo el futuro del paciente. Así que vamos a desglosar exactamente cómo funcionan estos protocolos de emergencia y por qué tanta precisión es una absoluta cuestión de vida o muerte. Para entender realmente de lo que nos jugamos aquí, hay que hacerse una pregunta clave. A ver, la intuición nos dice que el peor daño se produce en el momento exacto del golpe, ¿verdad? Pero pensadlo un momento. ¿Cuántas lesiones medulares creéis que ocurren o se agravan justo después, durante esos minutos frenéticos antes de llegar a la puerta del quirófano? Pues la cifra impresiona bastante. Estamos hablando de entre un 3 y un 25%. Sí, hasta una cuarta parte de las lesiones espinales pueden producirse o empeorar después del impacto inicial, muy a menudo durante el transporte o el manejo en la propia escena. Poner esto en perspectiva lo cambia todo, porque significa que seguir los protocolos a rajatabla no es mera burocracia, es la intervención médica directa que evita secuelas irreversibles y salva vidas. Bueno, para entender cómo se pone orden en medio del caos de un accidente, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara de 5 pasos. 1. Bioseguridad y protección personal. 2. Seguridad y evaluación inicial. 3. Restricción de movimiento espinal. 4. Inmovilización de extremidades. Y 5. Técnicas de traslado seguro. Empezamos por la base de todo, el punto número 1, bioseguridad y protección personal. Y aquí la regla es de oro. Antes de tocar a nadie, el equipo de rescate tiene que estar a salvo. No sirve de absolutamente nada ayudar si uno acaba convertido en víctima o en transmisor de una infección. El principio básico aquí es la universalidad. Es decir, hay que tratar a todo el mundo, sin excepciones, como si fuera potencialmente infeccioso. Por eso es vital el uso de barreras para evitar contacto directo con cualquier fluido. Y por supuesto, gestionar bien el EPI, el equipo de protección individual, que siempre es de un solo uso y jamás, pero jamás, se comparte. Claro, tampoco se trata de ir con traje espacial a todas partes. Las directrices sanitarias son muy claras sobre qué usar en cada momento. Para un triaje normal y corriente basta con una mascarilla quirúrgica y unas gafas. Pero ojo, si la cosa se complica y hay procedimientos que generan aerosoles, como una reanimación, hay que escalar rápidamente el nivel de protección. Mascarilla N95, batas antifluidos, careta y guantes. Protegerse bien, adaptándose a la situación, es siempre el paso cero. Pasamos al punto número 2, seguridad y evaluación inicial. Una vez que los profesionales están debidamente protegidos, llega el momento del contacto. Y aquí no hay espacio para improvisar ni un milímetro. Es un paso a paso súper rígido. Primero, un vistazo rápido para asegurar que la escena es segura. De inmediato y antes de hacer cualquier otra cosa, las manos van directas a alinear y estabilizar de forma manual la columna cervical del paciente. Solo después de eso se pasa al famoso ABC de la medicina de emergencias: revisar la vía aérea, la respiración y la circulación. Para cerrar esta primera evaluación rápida, se coloca el collarín rígido. Fijaos en este diagrama que tenemos en pantalla. Es el algoritmo completo para manejar la columna en pacientes de trauma. Y es básicamente el mapa mental inquebrantable que siguen los sanitarios. Va paso a paso, descartando problemas. Evalúa cómo fue el impacto, pasa por la palpación del cuello, hace una revisión neurológica súper rápida pero detallada, hasta terminar con la fijación total en el tablero espinal. Está diseñado para que sea materialmente imposible olvidarse de algo vital en un momento de máxima tensión. Lo cual nos lleva directos al punto 3, la restricción de movimiento espinal. Y aquí hay un detalle técnico interesantísimo. Históricamente, siempre hemos hablado de inmovilizar al paciente, pero la ciencia médica evoluciona constantemente. Como bien aclara esta declaración conjunta de expertos, lograr que un cuerpo humano vivo se quede 100% inmóvil es, en la práctica, imposible. Así que el término correcto y moderno es restricción. El objetivo médico no es petrificar a la persona de forma absoluta, sino restringir cualquier movimiento no deseado para que una lesión inestable no acabe desencadenando un desastre neurológico severo. Y esta restricción no se hace por si acaso o por instinto. Hay señales de alerta muy claras. Se aplica sin dudarlo en traumas cerrados si vemos alteraciones en la conciencia, si hay dolor o justo en la línea media de la espalda o el cuello, debilidad o cualquier signo neurológico focal, deformidades evidentes o, un punto importantísimo, si hay lesiones distractoras. ¿Y esto qué es? Pues por ejemplo una fractura enorme en la pierna que le duele tanto a la víctima que le impide darse cuenta de que también se ha dañado el cuello. Al final, toda la decisión se basa en la evidencia clínica del momento. Entramos en el punto 4, inmovilización de extremidades. Tratar un brazo o una pierna fracturada es crucial, y no solo para que el paciente no rabie de dolor, que también. La inmovilización tiene un trasfondo vital, prevenir un shock hipovolémico. Imaginad que un hueso roto está literalmente seccionando una arteria por dentro y nadie se da cuenta. Una hemorragia interna en una extremidad por falta de estabilización puede ser letal en minutos.
Por eso, controlar cualquier sangrado activo y fijar bien los huesos son prioridades absolutas antes de proceder a mover al paciente a la ambulancia. Al observar técnicas de inmovilización para el brazo, vemos una regla que nunca falla. La férula tiene que abarcar la articulación que está por encima y por debajo de la fractura. Punto. Además, si el brazo está en un ángulo muy antinatural, los protocolos dictan que hay que hacer una tracción muy suave para alinearlo. Pero mucho cuidado, si al tirar se nota resistencia, se para inmediatamente y se inmoviliza tal y como se ha encontrado. Forzar el hueso solo empeoraría muchísimo las cosas. Para las piernas, la técnica cambia un poco porque, lógicamente, necesitamos estabilizadores mucho más grandes. La férula tiene que cubrir desde la parte alta del muslo, o incluso la zona glútea, hasta el tobillo, y hay que fijarse muy bien en cómo se ponen las vendas para asegurar la estructura sin cortar la circulación. Además, es obligatorio usar material acolchado en zonas delicadas donde el hueso sobresale, como la rodilla o el tobillo. Si no lo acolchas bien, la propia presión rígida de la férula acabará causando lesiones secundarias. Y si la situación es más grave y hablamos de una fractura de tibia y peroné, se usa este método de férula doble. Básicamente se ponen soportes rígidos tanto por la parte interna como por la externa de la pierna, creando una especie de sándwich. Esto construye una estructura súper robusta que mantiene todo alineado y reduce exponencialmente el riesgo de que los bordes afilados del hueso astillado acaben cortando vasos sanguíneos vitales cercanos. Y así llegamos al último punto de nuestro recorrido, el 5, las técnicas de traslado seguro. Después de estabilizar y proteger todo lo posible en la escena, toca mover al paciente a la camilla. Y en casos verdaderamente críticos, esto no es una simple cuestión de fuerza bruta, es pura coreografía de equipo. Para lesiones graves de columna o de pelvis, se usa la técnica de movilización en bloque. Es impresionante porque para hacerlo bien se necesitan idealmente entre 6 y 8 personas moviéndose simultáneamente como si fueran un solo organismo, solo para asegurarse de que la columna se mantiene en una posición neutra y perfectamente alineada durante el levantamiento. Al contrastar los diferentes métodos de levantamiento, queda clarísimo que la clave de todo es la comunicación. Ya sea que el movimiento lo hagan 3 personas de forma manual o un equipo de 8 en bloque, siempre hay un líder a la cabeza que dirige cada milímetro de la maniobra, asignando números y roles a cada rescatista. Mantener a una persona gravemente herida suspendida en el aire mientras alguien desliza rápidamente el tablero espinal por debajo, bueno, es probablemente uno de los momentos de mayor tensión de todo el operativo. Ahora, un error bastante común desde fuera es pensar que en cuanto se cierran las puertas de la ambulancia, el trabajo ya ha terminado. Ni de broma. Durante el traslado, la reevaluación clínica tiene que ser incesante. Imaginad una lesión cervical que de repente causa un deterioro respiratorio súbito en mitad de la carretera, o la aparición de signos de un shock neurogénico. Además, hay que vigilar que las correas de los inmovilizadores no estén causando daño. Es un bucle continuo y constante de revisar el A, B, C y D hasta cruzar por fin las puertas de urgencias. Bueno, después de repasar en detalle toda esta secuencia de precisión milimétrica, la gran reflexión que nos queda es ¿hacia dónde vamos a partir de ahora? Está claro que la medicina de emergencias prehospitalaria no es nada estática. Hemos visto cómo los expertos han cambiado el concepto de inmovilizar a restringir y cómo las normas de uso de los EPIs se actualizan rigurosamente frente a nuevos riesgos infecciosos. Mantenerse al día con la investigación y ser estrictos con la aplicación de estos protocolos técnicos es lo que marca la diferencia en la calle, y esa adaptación constante a la nueva evidencia científica es, en definitiva, la verdadera clave para seguir salvando vidas y reducir al mínimo las secuelas. Bueno, ya para finalizar, la última evidencia, que es la GA6 28060 1089 AA6 EB02. Videos sobre atención primaria y protección individual. Para ello, el desarrollo de la presente evidencia, el estudiante debe estudiar las técnicas RCP de acuerdo con el protocolo de emergencia. Ese protocolo de emergencia también está en la carpeta que subí el Drive para que lo lean y más o menos ahí aparece el protocolo de emergencia. Las técnicas de inmovilización de la víctima y conocer los elementos de protección individual de acuerdo con las normas de bioseguridad. Una vez hayas leído, repasado y comprendido estos conceptos, debes realizar un video explicativo donde se muestre de cuerpo entero presentando el siguiente contenido en el orden que se solicita a continuación. Primero, presentación personal, indicando nombres y apellidos. El programa, ojo, nombres suyos, sus apellidos, el programa, en este caso sería la ficha
33, 36, 5, 39. Y el corte al cual pertenece. Realizar una descripción de los elementos de bioseguridad usando en atención primaria a víctimas para la protección individual. Esto se puede diseñar con materiales que estén a su alcance o solicitarlo en calidad de préstamo para la realización del video. Realizar una demostración de seguimiento de los signos vitales. Realizar una demostración de la aplicación de la técnica RCP, de acuerdo al protocolo de emergencia. Realizar una demostración de las técnicas de inmovilización de la víctima en una extremidad. Nota para los puntos C, D y E podrán utilizar un muñeco, un maniquí, un peluche o buscar apoyo de familiares, amigos u otros aprendices. De pronto hasta sus hijos pueden ser. El video tendrá un contenido expresamente académico, por lo cual debe ser respetuoso y profesional. Se podrán utilizar editores de video respetando los preceptos de la protección del derecho de autor. Se debe usar un lenguaje formal. No se aceptan videos con contenidos que transgreden la identidad de género, la dignidad de las personas o la afectación a la moral de los espectadores. Entonces, lo que hice fue un repaso de las 4 actividades que deben de realizar. Entonces, escucho algunas dudas, algunas inquietudes. No es nada del otro mundo, los videos, a veces yo me imagino que más de uno se preocupa. Se preocupa por los videos porque a veces ese es algo espontáneo. Tampoco le voy a exigir que tienen que ser perfectos ni que solamente guiarse con lo que les pido. Los de el video sobre el manejo del tráfico está facilito. Y el video sobre, en este caso, los parámetros que debemos tener cuando hay una atención a víctimas en accidente de tránsito. O la atención primaria a víctimas en accidente de tránsito.